Era sábado por la noche. El sol acababa de ponerse, creando un crepúsculo que dificultaba decidir si encender los faros. Mark Evans no tenía que decidirse. Estaba entrando en su garaje en una calle tranquila de Sharpsburg. Un momento después, un hombre delgado y moreno salió por una puerta lateral con una bolsa de lona, un maletín y una computadora portátil. Años de experiencia le permitieron manejar los artículos con facilidad. Entró a su casa sin llamar a su esposa, Lisa, sabiendo que ella no estaba en casa. Fue a la sala de estar, colocó su maletín y su computadora portátil en el sofá y su bolsa de ropa en las escaleras. Colgó su abrigo en el armario junto a la puerta principal, luego se quitó la chaqueta y la corbata, desabrochando los botones superiores de la camisa. Acababa de regresar de una reunión regional de gerentes en ABC Industries, aunque técnicamente no era un gerente, sino el principal analista de sistemas. Su supervisor, bueno organizando al personal pero sin idea de los sistemas informáticos, lo requería. En la reunión en Pittsburgh, le había dicho a su esposa que regresaría el lunes, alegando que la reunión fue seguida por seminarios de fin de semana. Tenía sus razones para esto y no quería regresar demasiado temprano, lamentando no traer ropa cómoda al viaje, sabía que Lisa se habría preguntado por qué. Ahora en casa, se duchó y se puso jeans y un polo. Después de una comida rápida de sobras y una botella de cerveza, leyó el periódico local en la sala de estar, apareciendo como un esposo relajándose después de un viaje. En realidad, estaba esperando el momento oportuno, lidiando con una crisis personal. Había superado la negación, pero aún enfrentaba enojo, negociación, depresión y aceptación. Pasada la medianoche, limpió la cocina, dándose cuenta de que era dilación. Incapaz de encontrar otra solución, se puso una chaqueta ligera y se dirigió a la puerta lateral. Recordando algo, regresó a la sala de estar, envió un correo electrónico desde su computadora portátil y luego salió de la casa. Después de 5 minutos en el garaje, se alejó, la puerta del garaje se cerró detrás de él. A las 7:37 am, el operador de emergencia de Sharpsburg respondió a una llamada. Emergencia. ¿Cuál es su emergencia? Una joven voz femenina que sonaba respondió. Necesito a la policía. Creo que se ha cometido un delito. ¿Dónde se encuentra, señora?, preguntó el operador. Estoy en un teléfono público en Park Drive, cerca del Parque George Washington, respondió ella. El operador, al comprender la mala conexión, preguntó, ¿qué crimen se ha cometido, señora? ¿Te atacaron o te robaron? La joven vaciló antes de responder. No, no fui yo. Estoy bien. Estaba corriendo por el parque en la carretera de acceso a las áreas de picnic y vi un automóvil estacionado allí. Las puertas estaban abiertas, las luces encendidas y había mucha sangre. El operador de emergencias ahora está muy interesado. ¿Se necesitará una ambulancia? ¿Hay alguna lesión? No. No había nadie allí. Solo un coche vacío y sangre. Unos segundos después, agregó, no miré mucho a mi alrededor. Tenía miedo de que alguien viniera a por mí, así que corrí a este teléfono público para llamarte. Hiciste lo correcto. Un automóvil está en camino y debería estar allí en menos de 10 minutos. Espere a los oficiales para que pueda mostrarles la ubicación exacta. Alarmada, la persona que llamó respondió, no, no estoy esperando. ¿Y si vienen a por mí? Me voy a casa. Luego colgó. El operador de emergencia miró fijamente la pantalla cuando terminó la llamada. Maldita sea. Espero no haber distraído a los oficiales de algo más importante. Alrededor de las 2 de la tarde, el detective Peter Nesbitt llegó a la casa de Evans. Una mujer rubia se detuvo en el camino de entrada. Cuando salió de su automóvil, se acercó rápidamente a ella. Disculpe, estoy buscando a la señorita Evans. Ella se dio la vuelta, sacó una maleta del auto y respondió, soy Lisa Evans. ¿Te conozco? No, señora.
Soy el detective Peter Nesbitt de la policía de Sharpsburg. Estamos tratando de localizar a su esposo, Mark Evans. Su auto fue encontrado abandonado en el Parque George Washington esta mañana. Mostró su placa y su identificación. Lisa parecía preocupada, pero luego dijo, Mark está en Pittsburgh. Siempre deja su coche en el aeropuerto. Debes estar equivocado. El detective Nesbitt insistió en que estábamos seguros de que era su coche. Tanto la matrícula como el VIN coinciden con su matrícula. Confundida, caminó hacia la puerta lateral. Si es su auto, debe haber sido robado del aeropuerto. No sé qué más decirte, Nesbitt insistió. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu esposo? ¿Podrías llamarlo ahora para asegurarte de que está en Pittsburgh? ¿Tiene un teléfono celular al que puedas llamar? Lisa se detuvo, dejó su bolso y buscó en su bolso su teléfono. Me llamó ayer por la mañana desde Pittsburgh. Lo llamaré ahora. Marcó su número, pero sonó un teléfono en el bolsillo del detective. Él respondió, hola, señorita Evans. Sorprendida, preguntó, ¿cómo conseguiste el teléfono celular de Mark? Nesbitt respondió, no puedo dártelo. Es evidencia de un posible crimen mayor. Fue encontrado en el auto de su esposo. Lisa, ahora más preocupada, preguntó, ¿crimen mayor? ¿Qué quiere decir? El coche de su marido fue encontrado con las puertas abiertas y un agujero de bala. Necesitamos encontrarlo para descartarlo como víctima o sospechoso. ¿Podrías llamar a su hotel en Pittsburgh? Lisa recogió su maletín y dijo, claro. El número del hotel está en mi libreta de direcciones. Siempre se queda en el mismo Holiday Inn. Ven adentro y resolveremos esto. Dentro de la cocina, rápidamente encontró el número y llamó al hotel, pero después de colgar, se dirigió al detective. El maletín y la computadora portátil de Mark están en la sala de estar. No lo entiendo. El detective, con aspecto pensativo, llamó a su colega. Hola Dave, soy Pete. Necesito una orden de registro para la casa Evans. Necesitamos determinar si el señor Evans es un enfermo o un sospechoso. Tráelo aquí lo antes posible. Estaré esperando. Colgó y se sentó frente a Lisa. ¿Una orden de registro? Puedes buscar todo lo que quieras. Solo pregunta. Quiero que encuentres a mi esposo. El detective Nesbitt respondió, necesito seguir el protocolo si su esposo está involucrado en algo ilegal, cualquier evidencia encontrada sin una orden judicial no puede usarse en la corte. Lisa, enojada, dijo, ilegal. Mark no está involucrado en nada ilegal. Él trabaja con computadoras. Nesbitt preguntó, ¿por qué regresó a la ciudad sin decírtelo? Lisa palideció y susurró, oh, no puede entrar en pánico. Ella dijo, no tengo idea de por qué llegó temprano a casa. Todo lo que sé es que él no está involucrado en nada ilegal. Su pánico creció. Mark podría resultar herido en alguna parte. Tienes que encontrarlo. El detective Nesbitt dijo más amablemente, aún no sabemos nada con certeza, señorita Evans. Necesito hacer las cosas bien. Todos nuestros oficiales están buscando a su esposo. ¿Por qué no haces café mientras esperamos la orden? Su tono comprensivo calmó a Lisa y ella comenzó a preparar café. Sin embargo, ella se tensó de nuevo cuando él dijo, mientras tomamos café, ¿podrías decirme cómo pasaste las últimas 48 horas? Necesitamos declaraciones de todos los involucrados. Nesbitt esperó unos minutos antes de pedir una declaración preliminar. Se sentaron a la mesa de la cocina tomando café mientras él describía el estado del auto de Mark, incluido el agujero de bala y la sangre. Dijo que la sangre sugería que una segunda bala disparó al cuerpo que yacía sobre leña junto al automóvil y que la bala estaba siendo examinada. El automóvil fue remolcado para una inspección adicional y el médico forense y el científico forense todavía estaban trabajando en la escena. El detective David Klein,
socio de Nesbitt, llegó con la orden de registro y 2 técnicos forenses. Comenzaron una búsqueda exhaustiva de la casa, el garaje y el automóvil de Evans. Nesbitt acordó con Lisa recoger la navaja y el cepillo de dientes de Mark para comparar el ADN. Lisa estaba tan angustiada que Nesbitt le pidió que se quedara en el sofá mientras terminaban la búsqueda. Después de 1 hora, decidieron tomar solo el maletín de Mark, la computadora portátil y las muestras de ADN. La computadora portátil estaba protegida con contraseña. Mrs. Evans, ¿conoce la contraseña de la computadora portátil de su esposo? Lisa, con la esperanza de ayudar, dijo que solía ser su nombre y apellido y su año de nacimiento. Trainwreck 1971. Debería funcionar. Ninguna de las variaciones funcionó. Nesbitt la tranquilizó. Nuestros técnicos encontrarán una forma de evitarlo. Los artículos fueron almacenados en la camioneta forense. Nesbitt se sentó con Lisa para obtener su declaración. Así que, señorita Evans, necesito información básica sobre su paradero este fin de semana. Comencemos con el sábado por la mañana. Lisa respiró hondo. El sábado por la mañana hice las tareas de la casa. Mark llamó desde Pittsburgh alrededor de la 1:00 o 1:30 disculpándose por no estar en casa. Fui de compras hasta las 4:30, luego volví a casa después de cenar. Alrededor del 7:30 fui a la casa de unos amigos y pasé la noche. Esta mañana me levanté tarde, me tomé mi tiempo y llegué a casa alrededor de las 2. Mientras explicaba, se puso más tensa, mirando al suelo y apretando los puños. El detective Nesbitt terminó de escribir, cerró su cuaderno y podríamos necesitar más detalles más adelante. Señorita Evans, esto es suficiente por ahora, pero prepárese para proporcionar más si es necesario. Se guardó el bloc de notas y el bolígrafo en el bolsillo, luego se levantó para unirse a los demás que buscaban en el garaje y tallaron. Antes de irse, preguntó, ¿tiene alguna foto reciente de cuerpo entero de su esposo? Un buen tiro en la cabeza también ayudaría. Solo tenemos la foto de su licencia de conducir. Caminó hacia la chimenea, mirando las fotos de la boda. Lisa rápidamente buscó un álbum de fotos. Aquí hay algunas fotos recientes, detective. Elige tu opción. Se sentaron juntos y Nesbitt eligió una foto grupal y una foto en la cabeza de Mark. Estos serán perfectos. Lisa le entregó las fotos y él preguntó, ¿es pariente el hombre de la foto? Si necesitamos una muestra de ADN, un familiar podría ayudarnos. Si no podemos usar la maquinilla de afeitar o el cepillo de dientes, Lisa respondió, no, ese es Blakemore, el mejor amigo de Mark desde la escuela primaria. Mark no tiene parientes cercanos. Nesbitt le dio las gracias y se unió a los demás en el garaje. Lisa, mirando al borde de las lágrimas, se quedó en la mesa de la cocina. Nesbitt sintió simpatía por ella. Su esposo estaba desaparecido y posiblemente involucrado en un incidente grave. El hecho de que ella no supiera que él estaba en la ciudad aumentaba el misterio. Los detectives y expertos forenses terminaron de registrar el garaje y el automóvil. Encontraron manchas de sangre en el acelerador y los pedales de freno del automóvil de Lisa, lo que los llevó a remolcarlo para una inspección adicional. Mientras los técnicos empacaban, los detectives discutieron el caso. Nesbitt, mirando hacia la puerta lateral, le dijo a su compañero, ¿cuál es tu opinión sobre la señorita Evans? Tengo mis dudas, especialmente con la sangre en su auto, respondió su compañero, parecía una esposa preocupada, pero es difícil saberlo en este momento. No deberíamos sacar conclusiones precipitadas, decidió Nesbitt. Veamos su reacción cuando le contemos sobre la sangre al remolcar su auto. Llamaron a la puerta y entraron a la cocina, sorprendiendo a Lisa, que estaba hablando por celular. Ella terminó rápidamente la llamada. ¿Has vuelto? Pensé que habías terminado. Nesbitt dijo que encontramos manchas de sangre en los pedales de tu auto. Lo estamos remolcando para una inspección minuciosa. Espero que no te importe. Lisa parecía conmocionada.
¿Sangre en mi coche? No vi sangre, respondió Nesbitt. Necesitaremos saber cómo llegó allí. Si está relacionado con el incidente del parque, presionaremos para obtener respuestas. Además, necesitaremos los zapatos que usaste hoy. No he estado en el parque en semanas. No entiendo cómo puede haber sangre en mi coche. Ella le entregó sus zapatos y luego se desplomó en una silla, cubriéndose la cara y sollozando. Ambos detectives se dieron cuenta de que necesitaban más información y se despidieron, dejando a Lisa desplomada en la silla de la cocina. ¿Qué piensas, Dave? ¿Es una esposa preocupada o una buena actriz? ¿Te diste cuenta de que ella estaba hablando por teléfono y colgó rápidamente? David Klein negó con la cabeza. No lo sé, Pete. Parece sincera. Pero si la sangre en su auto es de su esposo, ella podría estar involucrada. Deberíamos hablar con sus amigos y vecinos. Quizás alguien sepa algo. Probablemente estaba hablando con su mejor amiga. Sí, cavar alrededor podría ayudar. Quiero saber por qué regresó temprano. Esa podría ser la clave. El detective Nesbitt embolsó los zapatos como evidencia. Como llegaron por separado, regresaron solos a la estación, cada uno tratando de dar sentido a las pistas. Pasaron el resto de su turno en informes. A la mañana siguiente, Peter y Dave llegaron temprano, ansiosos por profundizar en el caso. Fueron recibidos por informes forenses y forenses. Me llevó una hora leerlos. Peter notó que los informes apuntan en la misma dirección. Pero no debemos apresurarnos. Veamos qué más podemos encontrar en la computadora. Mientras tanto, deberíamos hablar con su abogado y colegas. David estuvo de acuerdo y visitaron al abogado de Mark, Robert Graham, quien rápidamente les dio unos minutos de su tiempo. No puedo hablar de la situación legal de mis clientes. ¿Qué necesitas?, dijo el detective Nesbitt. Necesitamos la confirmación de estos correos electrónicos que le envió Mark Evans Computer. Queremos asegurarnos de que no sean solo borradores. Entregó 4 páginas. El abogado lo confirmó. Estos son originales. ¿Puedo confirmar la recepción? Los detectives le agradecieron y se dirigieron a su automóvil, intercambiando sonrisas. De camino a ABC Industrial, Peter dijo que, como mencionaste, el cónyuge generalmente está involucrado, pero tenemos más trabajo por hacer en Mark's Workbooks. Fueron conducidos a la oficina de su supervisor. El detective Klein tomó la iniciativa. Estamos investigando el descubrimiento del auto de Mark Evans en el Parque George Washington. Puede que hayas leído sobre eso. Tenemos algunas preguntas. El jefe de Mark les aseguró su cooperación. Mark es un empleado valioso. ¿Qué necesitas saber primero? ¿Se supone que Mark se quedará en Pittsburgh hasta el viernes por la noche? Según los informes, tenía seminarios los sábados y domingos. Necesitamos confirmar su agenda. El jefe de Mark respondió rápidamente. Mark no tenía ningún evento programado para el fin de semana. Lo esperaba de regreso el viernes por la noche. El detective Klein notó esto y continuó. ¿Has notado algo inusual en Mark últimamente? ¿Algo en su mente? El jefe pensó por un momento y luego respondió, y Mark parecía tener muchas cosas en mente recientemente. Le pregunté si estaba teniendo algún problema, pero dijo que todo estaba bien. Ha estado meditando mucho. Supuse que solo estaba trabajando duro. Los detectives le agradecieron y regresaron a su automóvil, sintiendo que estaban progresando. A última hora de la mañana, regresaron a la oficina y recibieron resultados preliminares de ADN y un informe forense que incluía una extraña caja con cables. Con más piezas del rompecabezas en su lugar, revisaron sus notas e información en una sala de interrogatorios. Confiados en que entendían mejor, decidieron visitar a Lisa Evans nuevamente. Llegando a la casa de Evans alrededor de las 3 p.m. no llamaron con anticipación para sorprenderla con la guardia baja. Lisa pareció sobresaltada cuando los vio.
Detectives, ¿han encontrado a mi esposo? Llamo al sargento cada 2 horas y no tiene nada que denunciar. El detective Nesbitt respondió, no, pero hemos hecho algunos progresos. Nos gustaría hacerle algunas preguntas. Lisa, con cara de vergüenza, dijo, claro, pasa. Haré lo mejor que pueda para ayudar. En la sala de estar, el detective se sentó frente a ella. El detective Klein abrió su cuaderno y preguntó, ¿hay algo que quieras contarnos sobre tu relación con Blake Moore? Lisa palideció. ¿Qué? Blake es el mejor amigo de mi esposo. Él es solo mi amigo. El detective Nesbitt preguntó con calma, ¿estás teniendo una aventura con Blake Moore? Lisa, aún más pálida, tartamudeó, absolutamente nada. ¿Cómo puedes preguntarme eso? El detective se puso de pie. El detective Klein dijo, necesitamos que vengas a la comisaría para una declaración formal. Lisa entró en pánico. ¿Qué? ¿Estoy bajo arresto? ¿Por qué tengo que ir a la estación? Aún no estás arrestado. Necesitamos una declaración oficial. Puedes tener un abogado si quieres. Lisa respondió rápidamente. No necesito un abogado. Iré a la estación. Haré lo que sea necesario para ayudar a encontrar a Mark. Lisa escoltó a los detectives hasta su cardenal. Una vez en la estación, la llevaron a una tenue sala de interrogatorios diseñada para crear un ambiente negativo. Le pediremos que espere aquí mientras reunimos nuestros documentos. ¿Estás seguro de que no quieres un abogado? El detective Nesbitt le dio otra oportunidad de decidir. Ella se negó, sacudiendo la cabeza, con los ojos azules llenos de lágrimas. El detective salió de la habitación, asegurándose de que las cámaras estuvieran encendidas. El detective Klein le dijo a su oficial al mando, quiero una buena grabación de todo lo dicho, creo que vamos a resolver este caso. Peter Nesbitt se acercó con archivos. Tomemos un café primero. Permítale tener un poco de tiempo para reflexionar. Los 3 hombres estuvieron de acuerdo y pasaron 20 minutos en la cafetería discutiendo el caso y planeando el interrogatorio. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un voluntario de Crimespers respondió buenos días. Esto es Crimespers. Pagamos hasta 0,000 por propina sobre crímenes resueltos. Esta llamada está siendo grabada. Después de unos segundos de silencio, un hombre mayor habló, ¿puedo conseguir dinero si ayudo a la policía? Depende de su propina y de cómo ayude a la policía. ¿Tiene alguna información sobre un crimen? Hubo otra pausa antes de que la persona que llamó dijera, ¿recibo el dinero de inmediato? ¿Pero qué pasa si la policía me engaña? El dinero no es de la policía, así que no te estafarán. Dime lo que sabes y te daré un número de código. Puede volver a llamar en unos días para ver si su propina ayudó. El hombre sonó frustrado. Necesito el dinero ahora. Necesito jugo. Si necesitas comida, puedo dirigirte a refugios. No comida, jugo. Del tipo que cuesta $5 la botella. El voluntario sonrió, pero dijo, si su propina es buena, podría comprar mucho jugo. Está bien, esperaré. Vi a alguien arrojar un arma al río debajo del puente de la calle Tercera. Era domingo por la mañana. Tenía un rifle y 2 palas. El voluntario preguntó, ¿estaba esto en el lado este del puente? ¿Los tiró al agua? Sí, simplemente los tiró del muelle. Puedo describirlo. Era alto, con el pelo rubio. ¿Y su coche? Era azul oscuro. La matrícula comenzaba con ACCS, pero me olvido del resto. El voluntario anotó la información y dijo, tengo todo lo que necesitamos. Su número es el 127. Vuelva a llamar en unos días y le informaremos si ayudó a la policía. El voluntario transmitió la información al oficial de enlace policial. Se envió un buzo en 1 hora y encontró los artículos rápidamente.
El arma fue llevada al laboratorio criminalístico, donde coincidió con una escena del crimen reciente en el Parque George Washington. Se envió un informe a los detectives y un técnico recuperó las 2 palas del empleado de la propiedad. Cuando los detectives salieron de la cafetería, fueron recibidos por un empleado que entregaba los informes de balística y Crime Stoppers. Detectives, tenemos el arma utilizada en el tiroteo en el Parque George Washington. El informe adjunto podría llevarlo al perpetrador. El secretario entregó los informes. Klein y Nesbitt revisaron los informes y luego consultaron los registros del vehículo en una computadora. Pete, dividámonos. Interrogaré a nuestro invitado en la sala de interrogatorios y puede conseguir que un oficial uniformado traiga al señor Moore para interrogarlo. Parece un plan, Dave. Las cosas se están juntando muy bien. El detective Klein reunió los informes y se dirigió a la sala de interrogatorios donde Lisa Evans estaba esperando. Mientras tanto, su pareja hizo arreglos para que un oficial uniformado visitara la casa de Blake Moore. Pronto estaban en camino. En la sala de entrevistas, Lisa se sentó tranquilamente, sin mostrar miedo ni tristeza. Lamento hacerte esperar, señorita Evans. Esta habitación es monitoreada y grabada, dijo el detective Klein. Ella respondió, no me importa. No tengo nada que ocultar. Klein respondió, bien. Empecemos. ¿Estás teniendo una aventura con Blake Moore? ¿Sí o no? Los hombros de Lisa se desplomaron y apartó la mirada. Sí, susurró. Klein mostró sus papeles del portátil de Mark. Tenemos pruebas de tu aventura. Tu marido lo sabía. Se los envió a su abogado. Planeando un divorcio por infidelidad. Este mapa muestra sus visitas a Moore's House. Lisa parecía conmocionada. ¿Cómo lo supo Mark? Klein levantó un pequeño dispositivo. Instaló este rastreador en su automóvil, monitoreando su ubicación en tiempo real. Ella miró fijamente el dispositivo. Mark lo supo durante semanas y quería el divorcio. Ella comenzó a llorar. Klein continuó, Mark documentó sus interacciones con Moore. El último mapa era del sábado por la noche cuando desapareció. Le envió un correo electrónico a su abogado diciéndole que iba a confrontarlo y temía que lo arrestaran, dijo Lisa. Pero Mark nunca se presentó en Blake's. Pasé la noche allí, respondió Klein. Los resultados preliminares de ADN muestran que la sangre en el parque es suya. Encontramos el arma utilizada vinculada a tu amante. La pregunta es ¿cuánto tiempo lo cubrirás? Lisa insistió. Blake no le hizo nada a Mark. Estuvimos juntos toda la noche, agregó Klein. También encontramos sangre de su esposo en su auto y en sus zapatos. Mi compañero está recogiendo al señor Moore ahora. Quien nos diga qué pasó y dónde encontrar el cuerpo de Mark obtendrá un mejor trato. Lisa se quedó en silencio, visiblemente conmocionada, mientras Klein recogía los papeles y esperaba su respuesta. La detective Klein le entregó a Lisa los informes de los análisis de sangre, pero ella apenas los miró. Mark no puede estar muerto. Lo amo. Lo necesito. Ella sollozó, claramente muy molesta. Blake te dirá lo mismo. Si Mark se lastimó en el parque, no tuvimos nada que ver con eso. Ella lloró en un pañuelo arrugado y mojado. El detective Klein le dio unos minutos para recuperar la compostura. Cuando ella parecía más tranquila, dijo, no hay duda de que su esposo está muerto. El médico forense concluyó que hay más de un 95% de posibilidades en función de la pérdida de sangre y la falta de tratamiento en cualquier instalación del condado. Él le entregó el informe y las fotos de la escena. Al ver las fotos ensangrentadas, volvió a llorar. Te dejaré solo unos minutos para pensar. No te estás ayudando a ti mismo negando la responsabilidad. Klein salió de la habitación, colocó los informes en su escritorio y negó con la cabeza cuando pasó junto a su oficial al mando.
Se dirigió a la sala de descanso a tomar un café mientras su comandante monitoreaba a Lisa con la cámara de la sala de interrogatorios. El detective Nesbitt, pensando en el caso, condujo hasta la casa de Blakemore y se encontró con una patrulla allí. Nesbitt casi se sorprendió cuando Blakemore abrió la puerta rápidamente. «Sí, oficiales, ¿en qué puedo ayudarlos?», preguntó Moore, viendo a la policía. El detective Nesbitt se presentó. «Soy el detective Nesbitt por la desaparición de Mark Evans. Te necesitamos en la comisaría para interrogarte. La señorita Evans está allí ahora y tenemos preguntas que requieren su opinión». Moore preguntó, «¿Estoy bajo arresto? Sé que Mark falta, pero no sé cómo puedo ayudar. Tenemos preguntas que usted podría ayudar a responder. Por favor, ven con nosotros». «No estás bajo arresto». Moore, demasiado aturdido para resistirse, se unió a ellos en el automóvil sin matrícula. Se sentó en la parte de atrás, cumpliendo con el protocolo del departamento. El detective Nesbitt se volvió hacia su compañero. «Vamos a la estación». En el camino, Nesbitt le preguntó a Moore, ¿qué tan bien conoces a la señorita Evans? «Ella es solo la esposa de Mark para mí». «¿Por qué preguntas?». Moore respondió, preguntándose. «¿Qué hace, señor Moore?». «Dirijo una empresa de paisajismo». «Paisajismo de Moore». «Hacemos mucho trabajo comercial, incluso para la ciudad», dijo Moore, relajándose un poco. En la estación, Moore fue colocado en una sala de interrogatorios junto a la de Lisa. El detective Nesbitt reunió las carpetas de Kline y comenzó a interrogar a Moore. Inicialmente, Moore negó la aventura, pero la evidencia de correos electrónicos e informes de vigilancia lo hizo confesar. Admitió que la aventura duró casi 4 meses, pero insistió en que ninguno de los dos hirió a Mark y que no salieron de su casa la noche en que Mark desapareció. Mientras Nesbitt lo presionaba, Moore sugirió una nueva teoría. Si Mark se enteraba de nosotros, podría haberse enfurecido o incluso haber contratado a alguien para que pareciera que estábamos involucrados. «Él y yo tenemos historia», respondió Nesbitt. «Tenemos el arma usada. Un testigo lo describió a usted y a su automóvil y proporcionó la mayor parte de su número de placa. No trates de afirmar que Mark te incriminó con una elaborada autodestrucción». Blakemore se agitó y dijo, «Tú no conoces a Mark. Hemos sido mejores amigos desde la escuela primaria, pero aprendí a no meterme con sus novias ni con su esposa. En la secundaria, salí con una de sus novias a sus espaldas. Cuando se enteró, me asustó. Aunque soy más grande y fuerte. Me advirtió que me liquidaría si lo volvía a hacer». El detective, un poco divertido, respondió, «Así que le tenías miedo pero aún tenías una aventura con su esposa». Blake, calmándose, dijo, «No pude resistirme a ella. Se acumuló a lo largo de los años, y hace unos meses hice un movimiento. Nos hemos estado viendo desde entonces. No puedo creer que descubriera que fuimos tan cuidadosos». El detective revisó los informes. Las aventuras amorosas a menudo conducen al homicidio. Creo que Lisa y tú planeasteis esto. Puedes confesar o enfrentarte a la pena máxima. Tu elección. Blake insistió. No tuvimos nada que ver con eso. Si Mark se enteraba, podría haber hecho algo drástico. Tal vez él nos tendió una trampa, dijo el detective Nesbitt. Tenemos suficiente para registrar su casa, automóvil y oficina. Confiesa ahora por clemencia. Usa la cabeza, Blake. Blake, indignado, dijo, yo no lastimé a Mark. Tal vez Lisa hizo algo, pero no lo sé. El detective recogió sus papeles y salió de la habitación, diciendo que cuando los delincuentes trabajan juntos, uno siempre trata de culpar al otro. No te irás pronto. Afuera, el detective Nesbitt encontró a su compañero con otro informe. Las palas encontradas en el río son de Moores Landscaping. Estos tipos piensan que no lo descubriremos. Más tarde, los detectives presentaron sus pruebas al fiscal de distrito.
A pesar de carecer de un cuerpo, la evidencia era lo suficientemente sólida como para presentar cargos. Media hora después, Lisa Evans y Blake Moore fueron acusados de homicidio de Mark Evans. Proclamaron su inocencia cuando sus derechos Miranda estaban listos. Después de la lectura de cargos, a Lisa y Blake se les tomaron las huellas dactilares y se les fotografió, sin necesidad de que se les dijera que no sonrieran. Cuando los llevaron de regreso a sus celdas, hablaron por primera vez desde que fueron acusados. ¿Qué vamos a hacer, Blake? No pueden creer que le hicimos algo a Mark, ¿verdad? Preguntó Lisa, todavía olisqueando. Necesitamos nuestros propios abogados. O tal vez compartir uno para ahorrar dinero ya que fueron acusados de lo mismo. Pero todo esto está mal. Creo que Mark nos tendió una trampa, dijo Blake, frustrado. No puedes creerlo, ¿verdad? ¿Por qué Mark iría a tales extremos? Preguntó Lisa, conmocionada. No creo que conocieras a Mark tan bien como pensabas. Me sorprende que no hiciera algo drástico cuando se enteró de nosotros. Si pensara que lo averiguaría, no te habría tocado, respondió Blake, sacudiendo la cabeza. Blake le contó a Lisa sobre un incidente pasado en el que había salido en secreto con la novia de Marks. Parados junto a las rejas de las celdas separadas por un muro de concreto, podían hablar fácilmente. No creo que Mark hiciera esto. Ni siquiera sé cómo se enteró. Siempre fuimos cuidadosos y solo nos conocimos cuando él estaba fuera de la ciudad, dijo Lisa pensativamente. Lamento traicionarlo. Incluso si no está muerto, quiero el divorcio, agregó, con la voz entrecortada por la emoción. Blake escuchó sus sollozos y dijo, Lisa, basta. Sabías los riesgos cuando viniste a mi casa. Eras consciente de las consecuencias. Ella se calmó y dijo en voz baja, tienes razón. Solo espero que me perdone. Después de una pausa, sugirió Lisa, podría llamar a Robert Graham, nuestro abogado. Tal vez él pueda representarnos a los dos y dividir los costos. Estuvieron de acuerdo, y Lisa llamó la atención de un oficial para que hiciera una llamada. Sin embargo, Robert Graham declinó debido a su participación en el proceso de divorcio de Mark, recomendando a su colega Basil Smith en su lugar. Lisa estuvo de acuerdo, y Smith estaba en camino. Blake se alegró de escuchar esto y agradeció a Lisa. Esperaron en sus celdas hasta que llegó Basil Smith, un abogado experimentado. Las presentaciones fueron breves y Smith revisó los cargos. Así que ambos están acusados del homicidio de Mark Evans. ¿Qué te dijeron los oficiales?, preguntó Smith. Señorita Evans. Tú primero. Solo los puntos principales. Lisa contó su historia, terminando en lágrimas. Yo no tuve nada que ver con eso. Amo a Mark. No pude hacerle daño. Smith luego se volvió hacia Blake. Tu turno. Brevemente, Blake resumió su experiencia, afirmando que no tuvimos nada que ver con la desaparición de Mark. Creo que Mark organizó esto para incriminarnos. Smith, sintiendo la urgencia, dijo, tenemos que concentrarnos en sacarlos a los dos de aquí. La fianza probablemente se fijará en unos 100,000 cada una. ¿Será eso un problema? Lisa, conmocionada, preguntó, ¿necesito bail 100,000 para la fianza? No, solo el 10% o casi 10,000 en efectivo por la fianza. Smith la tranquilizó. Acordaron que podían manejar la fianza y estaban ansiosos por ser liberados. Smith les informó, serás procesado mañana por la mañana. Entonces se fijará la fianza y harás los arreglos necesarios para salir. Prepárate para pasar la noche aquí. Ambos clientes reaccionaron mal a la declaración del abogado. Explicó que no podía hacer más hasta que se presentaran cargos. Una vez que salían, hablaba con el fiscal de distrito para revelar la evidencia y comprender mejor su caso. Los llevaron de regreso a sus celdas, donde ninguno dormía bien, les dieron comida grasosa para llevar, una sola manta y compañeros de celda ruidosos.
A la mañana siguiente, a las 10, se reunieron con su abogado ante el tribunal. A pesar de su apariencia desaliñada, se declararon inocentes y la fianza se fijó en 100.000. Blake, dueño de una casa y un negocio, negoció rápidamente una fianza de 10.000 y fue puesto en libertad a primera hora de la tarde. Lisa fue menos afortunada. Sin la propiedad exclusiva de su casa y al encontrar su cuenta de ahorros vacía, tuvo que llamar a sus padres para pedir ayuda. Después de mucha persuasión, acordaron proporcionar los 10.000. Sin embargo, la demora significó que pasara otra noche en la cárcel, esta vez con 2 cortesanas borrachas. Al día siguiente, después de que se resolvieran los asuntos financieros, fue liberada, se fue a casa, se duchó e ignoró las llamadas entrantes. El mes siguiente pasó rápidamente. Lisa se enteró de que Mark había retirado el dinero de su cuenta para proteger su parte antes de su divorcio. Ella recibió los papeles del divorcio sin saber qué hizo él con el dinero en efectivo. Lisa y Blake se reunieron con Basil Smith varias veces. Smith recibió copias de la evidencia y planeaba reunirse con el fiscal de distrito para que se desestimaran los cargos, argumentando la dificultad de obtener una condena sin un cuerpo o testigo. Sugirió contratar a un investigador privado para explorar si Mark había orquestado su propia desaparición. Blake estuvo de acuerdo, pero Lisa creía que Mark sufría un robo de auto fallido. Durante las siguientes semanas, el investigador no encontró nada. Trató de encontrar al informante, quien reportó el rifle y las palas desechados, pero nadie reconoció la voz de la llamada. El informante nunca hizo un seguimiento, lo que se sumó al misterio. Mientras tanto, las tensiones entre Lisa y Blake crecieron. Después de su liberación, Blake sugirió que continuaran con su aventura. Lisa se negó, culpándolo por su situación. «No quiero tener nada que ver contigo excepto con nuestro caso judicial», dijo, llorando a menudo. La respuesta de Blake fue fría. «Vístete bien, Lisa. No eres la única mujer en la ciudad». Solo hablaron en compañía de su abogado, manteniendo las distancias. De lo contrario, su aventura se había vuelto helada. Un mes después de su liberación, Basil Smith organizó una reunión con el fiscal de distrito Jeff Bagden. Lisa y Blake esperaban que se retiraran los cargos, ya que habían sido molestados con preguntas sobre su relación. Revisaron las llamadas usando el identificador de llamadas y los contestadores automáticos, ansiosos por limpiar sus nombres y seguir adelante. Jeff Bagden, sorprendentemente joven y elegante, comenzó: «Acabo de recibir los informes finales del médico forense y la policía. Basándome en la evidencia, ofrezco una sentencia reducida de 8 a 12 años por declararse culpable de homicidio en segundo grado». Lisa y Blake se sorprendieron, proclamando en voz alta su inocencia. Su abogado, tratando de calmarlos, preguntó cómo Bagden justificaba la oferta. Bagden explicó que tenemos nuevas pruebas. El ADN de la sangre en la placa de matrícula y la junta del maletero de su automóvil coincide con Mark Evans. Además, el polietileno negro que se encuentra debajo del automóvil de Mark coincide con el material de su negocio de jardinería. Lisa acusó airadamente a Blake. «¿Qué has hecho?». Blake explotó. «Sabes que no tuve nada que ver con eso. Estabas conmigo cuando sucedió». Basil Smith intervino, calmándolos a ambos. Se dirigió a Bagden. «Disculpe a mis clientes. Esperábamos que se retiraran los cargos, y su declaración los tomó desprevenidos». Bagden, divertido, respondió: «Lo entiendo, pero tenemos suficientes pruebas para ir a juicio». El informe del médico forense confirma que la víctima perdió demasiada sangre para sobrevivir. La escena del crimen sugiere que el cuerpo fue arrastrado y cargado en un automóvil. La fiscalía confía en que Bagden entregó los informes y se fue. Lisa y Blake hablaron apresuradamente con Smith, quien les dijo que se callaran. Dijo que sé que estás conmocionado. No peleen entre sí. Necesitamos encontrar una defensa. ¿Quiere rechazar el acuerdo de culpabilidad? Ambos rechazaron el trato. Convencido de que no serían condenados,
Smith acordó prepararse para el juicio. Después de que se fueron, Smith revisó los informes y cuestionó si sus clientes eran veraces. A pesar de sus dudas, estaba comprometido a defenderlos. Meses después, comenzó el juicio. El juez Robert Cox tomó asiento a las 10 a.m. del lunes. Basil Smith se sentó entre Lisa y Blake para controlar su tensión. Había considerado sugerir abogados separados, pero no podían pagarlo. El negocio de Blake estaba en apuros y Lisa había renunciado a su trabajo debido al estrés del juicio y las dificultades con los amigos de su esposo desaparecido. El fiscal de distrito Jeff Bagden comenzó su declaración de apertura directamente. Miembros del jurado, no tenemos el cuerpo de Mark Evans, pero tenemos la intención de probar que está muerto y que los acusados son culpables de su homicidio. Reveló que los acusados tuvieron una aventura amorosa que Mark Evans descubrió, lo que lo llevó a solicitar el divorcio. Aunque no estaba claro cómo o cuándo Mark se enteró, los rastros en su computadora mostraron que sabía cuándo y dónde se conocieron. Los correos electrónicos documentaron sus esfuerzos de seguimiento, los preparativos financieros para el divorcio y su intención de enfrentarlos. No podemos precisar cuándo se conocieron, pero conocemos los resultados. La evidencia sugiere que se conocieron en la residencia del señor Moore, donde el señor Evans estaba incapacitado, lo colocaron en el asiento del pasajero y lo llevaron al parque George Washington. Allí le dispararon en la parte superior del pecho. Aunque probablemente estaba inconsciente, lo sacaron a rastras del automóvil, lo tiraron al suelo y le dispararon de nuevo, esta vez golpeando su arteria carótida. Fotos gráficas mostrarán sus momentos finales. En este punto, Lisa Evans perdió la compostura, requiriendo la intervención del juez Cox para restablecer el orden. Bagden continuó. Después del segundo disparo, el señor Evans fue envuelto en plástico, arrastrado del sitio y cargado en el baúl del señor Moore. Fue conducido a un lugar desconocido y enterrado. El arma homicida y las palas fueron arrojadas al río, pero un ciudadano preocupado denunció esto, lo que llevó a la policía a recuperarlas. El análisis forense confirmó la presencia del acusado en la escena del crimen. Se encontró sangre del señor Evans en el auto del señor Moore y en los zapatos de Lisa Evans, concluyó Bagden. La defensa alegará que no estuvieron en la escena, confiando en las coartadas de los demás. Confío en que superará esto y los declarará culpables, respondió Basil Smith, enfatizando la presunción de inocencia e instando al jurado a concentrarse en la evidencia. A pesar de sus esfuerzos, la declaración del fiscal de distrito tuvo un fuerte impacto. El primer testigo, un experto en informática, testificó sobre los correos electrónicos y mapas que Mark Evans usó para rastrear las reuniones de su esposa con el señor Moore. El dispositivo de rastreo descrito en la carta de Mark a su abogado registró con precisión las ubicaciones y los horarios. Esta evidencia avergonzó a Lisa Evans, mientras que Blake Moore parecía aburrido. El interrogatorio cruzado de Smith arrojó poco, ya que el dispositivo y los correos electrónicos eran indiscutibles. Los reporteros tomaron notas, especialmente sobre el dispositivo de rastreo, anticipando el interés de sus lectores. Después de una pausa prolongada para almorzar, el juicio se reanudó con el testimonio del operador de emergencia y dos patrulleros que respondieron primero. Proporcionaron datos básicos y sin drama sobre el descubrimiento del automóvil de Mark Evans. La intensidad del juicio aumentó cuando detectives y médicos forenses describieron la escena del crimen, respaldados por grandes fotografías gráficas que mostraban agujeros de bala, sangre y marcas de arrastre. El médico forense detalló la pérdida de sangre, estimando de 3 a 4 pintas, y describió chorros de sangre que indicaban una arteria cortada. Concluyó que Mark Evans se estaba muriendo cuando Lisa Evans perdió el control y gritó: «No, Mark no puede estar muerto». Su arrebato obligó al juez a suspender el juicio hasta la mañana siguiente. El segundo día comenzó con el experto médico continuando con su testimonio, centrándose en los análisis de muestras de sangre. Después de 15 minutos, el fiscal Jeff Bagden terminó su interrogatorio y entregó el testigo al abogado defensor Basil Smith. Smith comprobó que Lisa Evans, ahora sedada, estaba tranquila. Su objetivo era refutar la ejecución gráfica como impresión del tiroteo. Smith preguntó: «¿Usted
estimó que Mark Evans perdió de 3 a 4 pintas de sangre, pero ¿no es posible que fueran de 1 a 2 pintas dependiendo de la distribución de la sangre? El médico forense respondió, es poco probable, pero no imposible. Smith continuó. ¿Podrían los primeros auxilios haber disminuido la fatalidad de la lesión de Mark Evans? Dijo el examinador, improbable pero no imposible. Se habría requerido atención médica inmediata. Smith destacó la falta de pruebas para asistencia inmediata y desestimó al testigo, habiendo obtenido pequeñas concesiones. A continuación, un científico forense especializado en armas y municiones testificó sobre 2 balas recuperadas. Una bala del asiento del automóvil estaba deformada. El otro de leña estaba en buenas condiciones y coincidía con el arma recuperada. Smith preguntó, ¿se revisaron las balas en busca de restos de hueso o carne? El técnico confirmó rastros mínimos de sangre en las balas, explicando que pasar a través de capas de relleno y tela probablemente las limpió. Señaló que las balas tenían una chaqueta metálica completa típica para uso militar, con una chaqueta de acero de cobre dorado alrededor del núcleo. Explicó que esta chaqueta es más resistente que una chaqueta estándar de metal, generalmente hecha de cobre. Esto fue bueno y malo para la defensa. Si bien no hubo evidencia de que las balas atravesaran el cuerpo, las circunstancias y el tipo de bala explicaron la situación. La esperanza de rastrear el arma era inútil. Se vendió en una feria de armas hace 20 años sin registro de comprador. Basil Smith confirmó que no se encontraron huellas dactilares ni ADN de los acusados en el arma ni en los casquillos. Todo lo que no fue arrastrado por el agua del río se limpió antes de desecharlo. Otro técnico discutió las palas encontradas. No había huellas dactilares ni ADN, pero tenían la marca Moores Landscaping. Se encontraron 14 palas idénticas en el negocio de Moore. El contrainterrogatorio no arrojó nueva información. Testigos del Departamento de Ciencias Forenses y de la policía continuaron toda la mañana y la tarde. El interrogatorio cruzado más significativo de Basil Smith ocurrió con un técnico que encontró sangre en el Cardenal de Blakemore. El técnico admitió que la sangre podría haber sido sembrada por un tercero, lo que le dio a Smith una pequeña victoria. Las cosas se complicaron con el testimonio del técnico de la casa de Lisa Evans. Se encontró sangre en su automóvil y en su zapato derecho. Aunque el técnico admitió que no pudieron determinar si la sangre se transfirió del zapato al acelerador o viceversa. El abogado esperaba que esta duda ayudara a Lisa, como concluyeron los testigos de la acusación. La tercera mañana comenzó con la presentación de pruebas de la defensa. Los periódicos locales especularon que la defensa lucharía contra las pruebas de la fiscalía. Sugirieron que sin un cuerpo, una condena sería difícil, especialmente dada la estrategia de la defensa de poner en duda si Mark Evans estaba realmente muerto. El primer testigo de la defensa de Basil Smith fue el experto en análisis de sangre, el Dr. Wilber. Se podría haber hecho un mejor trabajo recolectando evidencia de sangre. Analizar adecuadamente el suelo empapado en sangre podría haber dado una estimación más precisa de la pérdida de sangre. Creía que tan solo una pinta y media de sangre podría haber creado la escena y que alguien que perdiera tanta sangre aún podría estar vivo. El fiscal de distrito no lo interrogó. A continuación, Blakemore testificó, alegando inocencia y sugiriendo que Mark orquestó su propio homicidio. Afirmó que nunca tuvo un arma y que las palas encontradas podrían haber sido robadas de sus sitios de trabajo. Basil Smith mantuvo breve el testimonio, entregando a Moore para un contrainterrogatorio. Jeff Bagden preguntó, ¿por qué crees que Mark Evans organizaría su propio homicidio? Blake contó cómo Mark lo había amenazado en la escuela secundaria después de que Blake saliera con la novia de Mark a sus espaldas. Bagden luego preguntó, ¿así que esta no es la primera vez que interfieres con las relaciones de Mark Evans? ¿No crees que si él quisiera destruir a alguien te habría elegido a ti? Blakemore no pudo responder directamente a la pregunta, murmurando que su ventaja física sobre Mark habría evitado una confrontación. ¿Entonces crees que podrías intimidar a tu amigo para que se quite la vida? ¿Es por eso que te sentiste cómodo llevándote a su esposa? El fiscal preguntó, luego continuó sin esperar respuesta.
Tus acciones demuestran que eres un narcisista que piensa que puede tener cualquier mujer y despreciar la amistad. Basil Smith objetó, argumentando que el fiscal estaba testificando en lugar de hacer preguntas. El juez estuvo de acuerdo e instruyó al jurado a ignorar la última declaración del fiscal. A pesar de esto, Blake estaba visiblemente molesto, pero abandonó el estrado sin hacer más comentarios. Basil Smith se dio cuenta de que el testimonio de Blake había sido contraproducente, pero esperaba que el testimonio de Lisa pudiera ayudar. Lisa, más serena, declaró enfáticamente que no estaba involucrada en ningún ataque a su esposo y sugirió que podría haber sido secuestrado. Basil optó por no hacer preguntas adicionales. El fiscal le preguntó a Lisa, ¿dónde estabas entre la medianoche del sábado y las 2 p.m. del domingo? Lisa, avergonzada, estuve con Blake Moore en su casa desde las 8:00 p.m. sábado hasta alrededor de las 01:30 p.m. domingo. No respondiste del todo a la pregunta. Cuéntanos qué hiciste desde la medianoche del sábado al domingo. Lisa, nerviosa, dijo, estaba en el dormitorio de Blake a medianoche. Estábamos, ya sabes, haciéndolo. ¿Y cuánto duró esto? El fiscal presionó. Probablemente hasta después de la 1 a.m. Lisa admitió, avergonzada. ¿Entonces qué? Él preguntó. Dormimos hasta las 5:45 a.m., dijo ella. ¿Estaba el señor Moore en la cama cuando te despertaste? Sí, él estaba allí. Nos ocupamos de nuevo y volvimos a dormir alrededor de las 6:30, luego nos levantamos a las 11 a.m. Lisa dijo rápidamente, ¿así que lo despertaste para que lo hiciera de nuevo a las 6:30? El fiscal aclaró. Lisa, avergonzada, respondió, no, él ya estaba listo. El fiscal, al ver la reacción del jurado, continuó, dinos exactamente cómo lo despertaste. Lisa renunció. Seth, acabo de empezar a hacerlo con él. El fiscal intervino para dar el golpe final. Dijiste que amabas a tu marido. ¿Es eso cierto? Después del enfático comentario de Lisa, sí, continuó, pasaste la noche con su mejor amigo mientras él se quitaba la vida. ¿Cómo podemos creer que no estuviste involucrado en el final de su vida? Lisa lloró en voz baja, incapaz de responder. La jueza Cox puso fin a su sufrimiento preguntando si había más preguntas. Cuando no hubo ninguno, el juez anunció un receso para el almuerzo. Después de que Lisa se calmó, se unió a su abogado, Basil Smith, para un almuerzo sombrío. El abogado experimentado les advirtió que el caso podría ir en cualquier dirección. En privado, era pesimista ya que ambos clientes habían vacilado en el estrado de los testigos. La sesión de la tarde terminó rápidamente, ya que Smith anunció que no había más testigos de la defensa. Ambos abogados prepararon sus declaraciones finales. El fiscal enfatizó la abrumadora evidencia contra los acusados, mientras que la defensa enfatizó la naturaleza circunstancial del caso, la ausencia de un cuerpo y la falta de un motivo claro. El caso fue al jurado a las 4:00 p.m. y deliberaron durante 2 horas antes de retirarse por la noche. A la mañana siguiente, Lisa y Blake esperaron en la oficina de Basil Smith el veredicto del jurado. Compartiendo una sala de conferencias, dejaron de lado sus diferencias, esperando la absolución. A las 3:30 p.m. llegó la llamada. El jurado había llegado a un veredicto. Los padres de Lisa, que habían venido a la ciudad para el juicio, estuvieron presentes en el juzgado. El veredicto fue anunciado rápidamente. Culpable de homicidio en segundo grado. Lisa rompió a llorar y Blake golpeó su puño con frustración. Fueron esposados y puestos bajo custodia, y Lisa tuvo un breve momento para hablar con sus padres y proclamar su inocencia. La semana entre la condena y la sentencia transcurrió lentamente. Los padres de Lisa la visitaban a diario, mientras que Blake recibía la visita de un primo. En la sentencia, ambos recibieron 15 años de vida. Basil Smith prometió revisar los registros judiciales para una posible apelación. En 3 días, fueron trasladados a la prisión estatal.
La prisión de Lisa tenía una buena reputación, pero Blake tenía un historial de disturbios. Con el juicio terminado, la cobertura de los medios cesó y Lisa Evans y Blake Moore desaparecieron de la atención pública. Un par de meses después, Basil Smith y Jeff Bagden se reunieron para tomar una copa. Reflexionando sobre el caso, Smith expresó su sorpresa por las condenas, creyendo que las historias consistentes del acusado sugerían inocencia. Bagden respondió: el jurado no les creyó. Trato de no tomarme estos casos personalmente a menos que involucren crímenes particularmente atroces o niños. Este caso no fue el peor, pero no generó mucha simpatía por los acusados. Un año después, una noticia informó de un gran disturbio en la prisión de Blake Moore. Blake había sido apuñalado durante los disturbios y trasladado al hospital con un pulmón colapsado. Estaba en estado grave, pero se esperaba que sobreviviera. 18 meses después de que Lisa Evans y Blake Moore fueran condenados por homicidio de Mark Evans, Basil Smith rara vez pensó en el caso. Había pasado el primer año revisando las transcripciones, pero no encontró motivos legales para apelar. Una tranquila mañana de miércoles en la oficina de Innocence Project en Nueva York, la recepcionista recibió un paquete de FedEx. Dentro había un DVD, una bolsa sellada contra riesgos biológicos, una carta de varias páginas. Intrigada, llamó a Tony Kelly, un joven abogado, para que lo revisara. Tony, vestido de manera informal, llevó el paquete a su oficina. Había estado con Innocence Project durante un año, haciendo investigación legal. Disfrutaba ayudando a los condenados injustamente. Sentado en su escritorio, leyó la carta. La carta, dirigida a Innocence Project, comenzó con respecto a las condenas de Lisa Evans y Blake Moore. No sé por dónde empezar, así que empezaré por el principio. Mi nombre no es importante, pero la información que tengo podría cambiar la vida de los dos condenados y de otras 5 personas, incluyéndome a mí. Hace unos 15 meses, un hombre respondió a mi anuncio. Para ser una persona alfabetizada en informática, él sabía tanto, si no más, sobre redes empresariales que yo. Lo contraté de inmediato. Este hombre, a quien llamaré Mark, era callado pero excepcionalmente hábil. En 2 meses, mi negocio creció un 50% debido a sus esfuerzos y largas horas. Cuando Mark empezó a trabajar para mí, acababa de llegar a la ciudad y aún no había alquilado un lugar. Mi negocio era nuevo, así que le alquilé nuestra habitación en el sótano para obtener ingresos adicionales. Quería reinvertir las ganancias en el negocio para mantenernos a mí y a mi hijo pequeño. Aunque era un riesgo, algo sobre Mark me convenció de que no era una amenaza. Rápidamente nos instalamos en una rutina. Durante los primeros 3 meses, vivió en el sótano, pero comió con nosotros y viajamos juntos. A menudo trabajaba horas extras sin paga, prefiriendo la productividad a la televisión o al sueño. Con el tiempo, nuestra relación evolucionó de empleado-empleador a amigos y, finalmente, a una familia amorosa. Mi hijo ahora lo llama papá. Desde el principio, sentí algo profundamente perturbado Mark. Una tarde tranquila, cerré la puerta de la oficina y lo llamé. Decidido a averiguar qué le molestaba. Eventualmente confesó que huía de un matrimonio fallido. Su esposa lo había traicionado con un buen amigo, y casi comete homicidio, autodestrucción por eso. Nuestra conversación lo ayudó a superar su pasado. Empezamos a salir los fines de semana, manteniendo roles separados durante la semana. Después de un mes, se mudó del sótano a mi habitación y nos convertimos en una familia. A pesar de esto, sentí que todavía estaba ocultando algo. Nuestra relación se fortaleció y Mark se convirtió en una figura paterna para mi hijo, que necesita un padre amoroso. Hace 4 días, Mark colapsó en el trabajo y le diagnosticaron una afección cardíaca que requirió cirugía. Una vez estabilizado, lo trasladaron a una habitación privada donde compartió su historia, temiendo que muriera con él si no sobrevivía a la cirugía. Me dijo esto en el transcurso de un día. Una vez que acepté compartir su historia contigo, pareció aliviado. Ahora, mientras duerme, estoy escribiendo esta carta con nuestro hijo dormido a su lado.
Necesito terminar esto esta noche. Cree un DVD y envíele todo antes del mediodía de mañana, asegurándose de que no se pueda rastrear hasta nosotros. La historia de Mark comenzó hace casi 2 años. Estuvo felizmente casado con Lisa durante casi 6 años cuando notó un pequeño hematoma en su seno derecho. Inicialmente pensó que era por chocar contra los muebles, se dio cuenta de que parecía más un mordisco de amor. Sabiendo que no era de él, pasó la noche preocupado por varios escenarios de cómo llegó el moretón. Estos pensamientos se quedaron con él al día siguiente en el trabajo. Cuando llegó a su oficina, se sintió tonto por sus sospechas. No tenía pruebas de irregularidades y pensó que todo era circunstancial. Justo antes del almuerzo, el gerente de entrega de piezas le trajo un dispositivo de seguimiento para evaluar la mejora del servicio de entrega. Mark decidió rápidamente cómo probarlo. 3 días después de instalar el dispositivo en el automóvil de su esposa, revisó el monitor mientras trabajaba. Ella había dicho que iba de compras, pero el rastreador mostró que fue a la casa de Blakemore. 1 hora después, su coche seguía allí. Sospechoso, él la llamó. Cuando ella dijo que estaba de compras, él supo que algo andaba mal. Esa noche, escuchó su falsa historia sobre ir de compras. Sentirse enfermo pero decidir no sacar conclusiones precipitadas. Él la observó durante otra semana durante un viaje de negocios, rastreando su automóvil a través de 3 estados hasta la casa de Blake de 8 p.m. a 2 a.m. Ella mintió acerca de estar en casa toda la noche. La confirmación de su infidelidad lo devastó. Cuando regresó, consideró la destrucción. Sabía que Blake era un mujeriego, pero nunca pensó que perseguiría a Lisa. Su traición le rompió el corazón. Esa noche, visitó a la anciana viuda de al lado. Con el pretexto de pedir prestada una llave inglesa, recuperó un revólver escondido de la caja de herramientas de su difunto esposo. Mark tenía la intención de usarlo para eliminar a Blake y Lisa, y luego a él mismo. Decidió esperar hasta que los atrapara juntos. Ordenó a su propio dispositivo de rastreo que devolviera el que estaba evaluando. Afortunadamente, Lisa y Blake no se conocieron hasta dentro de una semana, lo que le dio tiempo a Mark para reconsiderarlo. En esos días, ideó un plan mejor para incriminarlos por homicidio. Pasó una semana planeando y recolectando suministros. Cuando estuvo listo, reclamó un viaje de negocios de fin de semana, sabiendo que se reunirían mientras él no estuviera. Cuando su esposa fue a Blake, él puso en marcha su plan, creando un rastro de papel que sugería que se estaba divorciando de ella. Casi se olvidó de enviar un correo electrónico crucial a su abogado que implicaría a Lisa y Blake. Antes de irse, disparó una bala al asiento del pasajero de su automóvil y otra a un bloque de madera, amortiguando los disparos con una manta en el garaje. Este paso se sintió como un alivio, marcando el comienzo de su venganza. Debe buscar artículos de periódicos archivados en línea. Mark siguió el juicio a diario y dijo que la mayor parte de la historia fue documentada por reporteros judiciales. Él piensa que una revisión completa de la transcripción de la corte aclarará todo. Primero, condujo su automóvil a un parque cerca de la casa de Blake y encontró un lugar apartado. Tenía una bolsa de gimnasia grande con todos los materiales para su plan. Extendió todo sobre una mesa de picnic, cubriéndola con una manta vieja. Descargó leña, láminas de plástico y una llanta de refacción, creando un sendero de arrastre hasta el camino pavimentado. Luego devolvió la llanta al baúl y esparció la leña con una pequeña linterna. Hizo todo esto y luego se sentó en silencio para ver si alguien se daba cuenta. Mark se sacó sangre de la mano con una aguja. Recolectando casi 2 pintas, que diluyó con agua destilada, roció esta sangre en patrones para imitar un chorro arterial y la untó en el asiento del automóvil y el suelo para sugerir una pérdida significativa de sangre. Llenó los agujeros de bala en la leña y la tapicería del automóvil con más sangre. Después de terminar, empacó todo en su bolsa de gimnasia y salió del parque, llegando a un viejo auto que había comprado para ese propósito. Mareado por la pérdida de sangre, descansó hasta casi las 6:00 am y luego condujo hasta la casa de Blake para terminar su plan.
El auto de Lisa todavía estaba en la casa de Blake y sin llave, así que puso un par de gotas de sangre en el acelerador. También manchó de sangre el auto de Blake, pero se asustó cuando vio una luz encendida en la habitación de Blake. Se fue rápidamente, fue a un teléfono público y usó un cambiador de voz para informar que su automóvil estaba en el parque. Haciéndose pasar por mujer, tiró 2 palas y el revólver al río. Agotado, se quedó en un motel durante 2 días, tomando suplementos y comiendo barras energéticas. Hizo otra llamada con el cambiador de voz, esta vez como anciano, lo que ayudó a la policía a encontrar el revólver. Mark me contó toda esta historia porque quiere dejar atrás su pasado como Mark Evans. Ahora usa una identidad diferente, por la que mi hijo y yo lo conocemos y queremos mantenerla. Me pidió que enviara esta información para ayudar a revocar las condenas de Lisa Evans y Blake Moore. Mañana recogeré una copia del New York Times y un tintero. Usaremos parte de la portada para poner todas las huellas dactilares de Mark en una mancha de sangre, que coincidirá con el ADN del parque, demostrando que está vivo. Esto debería ser suficiente para liberarlos de la cárcel. Al final de la carta, había una nota escrita a mano. Mark salió de la cirugía y en buenas condiciones. Quiere que vuele a Seattle mañana para enviar este paquete. Odio dejarlo, pero le tranquilizará la mente. Esperamos gemelos en unos 3 meses. Tony Kelly pasó la última página para verificar si había notas adicionales, pero estaba en blanco. Bajó los pies del escritorio y examinó los otros artículos del paquete. El DVD estaba etiquetado con fotos tomadas en el Parque George Washington, y el sobre de plástico negro tenía huellas dactilares y ADN marcados. Revisó las páginas impresas nuevamente en busca de notas adicionales y luego llamó a un abogado senior. Esto estaba más allá de su capacidad para manejar un préstamo. No pasó mucho tiempo para confirmar que el ADN pertenecía a Mark Evans, y las huellas dactilares coincidían con las de su automóvil encontradas en el parque, lo que demuestra que aún estaba vivo. Con evidencia innegable de que 2 personas fueron condenadas por un homicidio que nunca sucedió. El fiscal general del estado y el gobernador aceleraron su liberación una semana después, regresaron a la sala del tribunal con Basil Smith, los padres de Lisa e incluso el fiscal de distrito Jeff Bagden. Con algunos representantes estatales presentes, el fiscal general del estado se disculpó por la condena injusta. Culpó a Mark Evans por engañar al sistema de justicia y anunció esfuerzos para encontrarlo y responsabilizarlo por los costos financieros incurridos. Cuando se le preguntó dónde comenzarían a buscar a Mark, solo pudo negar con la cabeza. Blake Moore parecía cambiado, ya no era arrogante, sino más inclinado a comprometerse. Se disculpó con Lisa por los eventos que llevaron a su encarcelamiento. Lisa parecía indiferente, anhelando solo irse con sus padres. Tanto Basil Smith como el fiscal de distrito se disculparon, reconociendo que Mark Evans los había engañado. Prometieron ser más diligentes en casos futuros. Aunque el Estado no encontró responsabilidad, Lisa y Blake recibieron compensación $50,000 cada una en compensación. Blake, cuyo negocio quebró y su casa se vendió por honorarios legales, se fue de la ciudad. Le comentó a Lisa que Mark les había hecho un daño severo y que el cheque era una mera fracción de lo que perdió. Lisa, visiblemente desgastada por su terrible experiencia, simplemente dijo que se lo merecían y se fue sin despedirse. 2 semanas después de que las noticias por cable informaran de su lanzamiento, llegó un sobre grande a la oficina de Basil Smith. Dentro había una nota para el abogado y un sobre sellado para Lisa. Basil le entregó la carta a Lisa en su apartamento. Después de una breve conversación, él le dejó el sobre, que ella abrió con aprensión. Reconociendo la letra de las marcas, leyó la carta. Lisa, me disculpo por el tiempo que pasaste en la cárcel. Tu traición con Blake me volvió casi loco. Mi nueva vida y felicidad me han demostrado que liberarlos a ambos era necesario para mi propia libertad. Sé que las autoridades me buscarán, pero confío en mi nueva vida con mi nueva familia. Buena suerte y adiós. La carta se le escapó de la mano, destrozando cualquier esperanza restante de reconciliación con Mark.